Muchas gracias. Quiero organizar al comité organizador. Para mí es un placer estar aquí de nuevo. El año pasado toda la reunión se llevó a cabo por Zoom y realmente no se siente igual. Bien, lo que yo voy a describir es, voy a tomar los conceptos que ya escucharon del profesor Tubul y los vamos a ver su aplicación práctica al lado de la cama del enfermo. Para esto necesitamos tener parámetros dinámicos. Estos son mis conflictos de interés y se relacionan con todo lo que voy a decir. Tienen que ver con monitoreo y su aplicación, y nosotros tenemos también un abordaje de inteligencia artificial y yo he sido consultor de todas las compañías de monitoreo, enseñándoles pues cómo se deben utilizar estos elementos. Bien, vamos a hablar acerca de la precisión en la resucitación. Queremos identificar pacientes que tienen un flujo sanguíneo inadecuado para cumplir con los requerimientos metabólicos. Si nosotros damos fluido cardíaco, el gasto cardíaco va a subir y de ser así queremos saber por cuánto, porque si va a subir demasiado el gasto cardíaco no debo de administrar fluidos. También necesito definir el tono vasomotor, un tema que abordé el día de ayer, y también necesitamos determinar si el ventrículo izquierdo puede manejar el incremento de volumen sin llegar a una situación de falla. Bien, estas son las 4 preguntas que ustedes deben de preguntarse cuando tienen un paciente en estado de choque. Deben de preguntar si el paciente tiene neumotórax y cosas por el estilo, pero estas son las preguntas que ustedes deben de hacerse cuando estén atendiendo a sus pacientes y vayan a decidir qué hacer. Hemos descrito en una serie de publicaciones que están disponibles en español porque ya han sido traducidas al español. De hecho, yo ya firmé un par de libros y debo de decirles que no recibo ninguna regalía por la publicación de estos libros. Pero para mí ha sido un honor porque logramos que estos libros se tradujeran en español y esperamos que puedan ser de utilidad para ustedes. También tenemos referencia en la literatura en la medicina de cuidados críticos que resumen muchos de los temas que yo voy a compartir ahora con ustedes. La realidad fundamental en cuanto buscamos resucitar a cualquier paciente que esté en un estado de choque es primero subir la presión para que podamos tener perfusión en los órganos, podamos tener un flujo adecuado y luego podamos evaluar la función sistémica. Entonces, el mantra es presión, flujo, función. En este orden debemos de subir la presión, si no, no vamos a tener presión de perfusión y no vamos a tener autorregulación. Queremos que el flujo sea adecuado y una vez que ya lo tenemos hay que definir qué tanto flujo se requiere para mantener el funcionamiento de los riñones, del aparato digestivo y del hígado. Entonces aquí hay que preguntarnos, bueno, vamos a incrementar el gasto cardíaco si administro fluidos, cuál es el tono arterial y si el corazón puede mantener la presión. Si nos enfocamos en el choque compensado, bueno, esa sería toda una plática, pero una de las cosas que quiero compartir con ustedes ahora es que si yo voy a tratar a un paciente que está en estado de choque, las guías para sobrevivir nos dicen que debemos de administrar fluidos. Estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con 30 ml por kilogramo, sino por administrarle al paciente lo que cada paciente requiera. Pero ¿por qué administramos fluidos a un paciente que está en estado de choque? La resucitación con fluidos es una espada de doble filo. No únicamente incrementa la presión media sistémica, sino que esto causa un edema periférico. La resucitación con fluidos excesivos está asociado con mayor mortalidad y el edema puede ser progresivo y causar muchos efectos negativos. Y hay múltiples estudios que lo demuestran. La sobrecarga de volumen está asociada con más mortalidad que una subresucitación. Ahora, Balmy describió en el quirófano que si se subresucita a los pacientes tenemos muchas complicaciones postoperatorias, pero si resucitamos al paciente no podremos tener una buena recuperación. Entonces tenemos que en el quirófano hay un punto que es el justo medio. Cuando yo trabajo en la UCI y llegan pacientes con complicaciones, tengo que encontrar el justo medio y ese es mucho más limitado
limitado. Tenemos que dar una resucitación con fluidos muy, muy precisa. De todos los estudios que se han realizado, el exceso de fluidos en la resucitación es un predictor de mortalidad. Un exceso de fluidos lleva a edema pulmonar, intersticial, por ende la falla es muy peligrosa. En un metaanálisis grande de cristaloides versus coloides, demostraron de hecho que el beneficio estaba presente únicamente en el equilibrio de la solución salina normal, y dicen que la solución salina normal no es fisiológica, tiene un exceso de cloro y el cloro causa insuficiencia renal. Por ende, si vamos a resucitar a un paciente, nosotros recomendemos que se utilice una solución de sal balanceada. Yo soy una persona de adulto mayor, yo utilizo el lactato de Ringer, pero para muchos el lactato de Ringer no tiene sentido. Bien, vamos a ver ahora si el gasto cardíaco puede manejar el estado de choque. En un gran metaanálisis llevado a cabo por Tabut y Macar, revisaron una serie de documentos en los que los pacientes se presentaron en choque en la sala de urgencias o en la UCI. Les administraron fluidos y preguntaron si los pacientes que presentaban choque circulatorio, cuál era el incremento en gasto cardíaco y si este se había dado, por lo menos que fuera de 15%. ¿Y qué es lo que encontraron? Que 50% de los pacientes que recibieron fluidos no tuvieron un incremento en gasto cardíaco. ¿Qué significa esto? Esto significa que 50% de los casos se administró fluido a pacientes que no respondieron. Por ende, se está lesionando a la mitad de los pacientes por no evaluar su respuesta a los fluidos de antemano. Entonces, tenemos un promedio de 500, está excelente si juegas béisbol, pero si tienes un promedio de bateo de 500, si eres un médico, es muy malo. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Asumimos que el retorno venoso y la precarga del ventrículo izquierdo son los primeros determinantes del gasto cardíaco, y esa es la ley de Starling. Y asumimos que el volumen del diastólico final bajo es igual a una respuesta de precarga. Ya acabamos de escuchar en la plática anterior que esto no es cierto. Y aquí vimos cuáles son los indicadores del volumen diastólico final. Tenemos la PV, el ventrículo izquierdo, el número que ustedes quieran, pero la realidad es que ninguna de estas medidas estáticas va a medirnos un intercambio de PVC o un cambio de TA que esté asociado con cambios en el volumen de ventrículo derecho, la aurícula derecha. Entonces vemos aquí la relación con el volumen sistólico. Si no aprende nada de la plática de Jean-Louis Touboul y la mía, por favor, deben aprender esto. La precarga no es igual a respuesta en la precarga. Yo puedo tener un ventrículo grande y responder al volumen, o puedo tener un ventrículo pequeño y no responder al volumen. La forma más común de falla cardíaca en el mundo actualmente, y en México también, es la disfunción diastólica. La falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Denle a ese paciente fluidos y lo matan. Entonces, necesitamos ver qué es lo que está pasando. La realidad es que todas medidas estáticas son lo mismo. Entonces, lo que sí podemos hacer es ver la ley de Starling del corazón, algo que ya hemos sabido desde hace más de 100 años. No voy a demostrarle a ustedes dos de los principios fundamentales que suceden con el corazón del paciente instantáneamente en estado de estrés: hemorragia, ejercicio, tratando de respirar en medio de un broncoespasmo, cualquiera que sea esta situación de tensión. Aquí tienen un corazón a humano en perfusión. Esto es de un artículo de 1959 y se los muestro porque es una imagen muy bonita. Esto es algo que ya sabíamos de antemano. Entonces, voy a mostrarles. Aquí estamos viendo el volumen. Aquí tienen su volumen. Aquí tenemos cómo el corazón se reduce. Y estas ondas son la respiración. Y luego tenemos el volumen diastólico final.
Luego encendemos la bomba y hay un incremento en el volumen de inmediato. Esa es la ley Starling del corazón. Pero ahora vean aquí, en este corazón aislado, vemos que en un periodo de 2 minutos, la precarga, la contractilidad se incrementa y mantengo el volumen por latido. Y lo cual, este es el final de esto. Y este es el efecto que ustedes ya saben que existe. ¿Alguno de ustedes aquí hace ejercicio en la mañana? ¿Alguien sale a correr por las mañanas? Levanten la mano. Bueno, cuando salen ustedes a correr por la mañana, bueno, se ponen su atuendo y empiezan a correr. En los primeros 15 segundos, saben que ese es un error, porque en los primeros 15 segundos, si nada más se visten y salen a correr, saben que es un error. Después de 30 minutos de seguir corriendo, ya saben que ya se sienten bien. Y ese es el final de esta curva. Eso es lo que los mantiene vivos. Es por ello que las respuestas de precarga jamás pueden utilizarse, porque estos dos factores se entrecruzan, tienen una entrefase. Pero el mecanismo Starling nada más nos muestra adaptaciones a corto plazo, es decir, duran nada más por un par de horas. No puede uno vivir en el mecanismo Starling sin entrar en un edema pulmonar, pero en resucitación aguda esto sí funciona. Ahora, la adaptación a largo plazo para el corazón es la hipertrofia y la dilatación, pero nosotros vivimos entre estas dos condiciones, entre una adaptación aguda y una adaptación crónica. Y ahí es donde nosotros combatimos nuestra lucha. Entonces tenemos interacciones asumiendo que el corazón está en el tórax y entonces esto aumenta y disminuye la presión intratorácica. Y esto es independiente del corazón mismo. Y en 1984 yo le puse un equipo a un ventilador para medir el volumen por latido y en el ventrículo derecho y tuvimos un ventilador con presión positiva y ven ustedes que con cada inspiración y expiración tenemos un incremento en la presión auricular que ya escuchamos de profesor Tubul, incrementamos la presión auricular, reducimos el retorno venoso y eso hace que el volumen por latido disminuya con cada respiración. Y entonces aquí ya fuimos nosotros al quirófano, hicimos un estudio en seres humanos y vimos que si vemos el área del ventrículo izquierdo medido por ecocardiografía transesofágica, vemos que a 2 latidos después la precarga del ventrículo izquierdo disminuye. Y eso siempre va a suceder. Entonces, como ya escucharon con Jean-Louis Tubul, si yo puedo tener un corazón y otro que muy bien y otro que no esté muy bien, y me va a dar curvas diferentes. Y eso es lo que vemos en el mundo real. Los dos corazones están subllenados y aquí vemos el volumen diastólico que va a oscilar entre estos dos puntos. Y en ambas situaciones yo veré que el volumen por latido va a variar. Ahora, un par de latidos más adelante, el corazón que no está muy bien no va a tener una variación, pero el corazón bueno sí. Y eventualmente todos los corazones no van a responder al volumen. Ahora, ¿puedo utilizar el volumen por latido en pacientes? Es difícil de medir. Entonces, en colaboración con José Márquez, entramos al quirófano y pusimos un electrodo para ver en la cirugía y pusimos el dedo en la vena cava inferior y vean ustedes la relación entre el flujo aórtico y la presión arterial en los seres humanos. Y esta es la primera vez que este estudio se realizó y no pueden no pueden creer cuál fue la forma de consentimiento. Nos tomó 2 años reclutar pacientes para este experimento, pero logramos reclutarlos. Entonces aquí vemos que los seres humanos aquí tienen el volumen por latido del ventrículo izquierdo en relación a la presión de pulso. Y vean aquí que hay una relación lineal. Lo que esto significa es que yo puedo ver la presión del pulso que cambia, que es igual a cambios en el volumen por latido. Entonces, en colaboración con mi buen amigo Jean-Louis Tubul, que está aquí en la foto, y él está en esta foto en París con Fergie Macquart, que era un fellow en ese momento, vimos las variancias en la presión arterial asociada con la respiración con presión positiva. Ustedes ya están familiarizados con la variación en la presión sistólica, ya se le llama la pulsus paradoxis. Pero aquí vemos que hay variaciones en el volumen por latido porque la presión diastólica
diastólica también varía. Entonces, si vemos la diferencia entre las presiones diastólica y sistólica a nivel máximo, aquí tienen la presión de pulso. Y si vemos de nuevo la diferencia en el tiempo, aquí tienen la variación media. Y vemos que hay en una serie de estudios donde nosotros demostramos que hay una relación lineal entre la presión inicial y la respuesta subsiguiente a 500 ml de albúmina para la resucitación. Y ahora, como ustedes pueden ver, no hay umbral. Pero nosotros tuvimos un punto de corte a un incremento de 50% en el gasto cardíaco, porque por debajo de esto ya no es relevante. Y aquí tenemos una variación de pulso y en este caso ya no necesitamos la presión de pulso arterial. Podemos utilizar subrogados. Podemos ver el oxímetro de pulso y actualmente los oxímetros de pulso reportan la variabilidad de pulso, lo cual es un parámetro similar a las variaciones en las variaciones de la presión de pulso. Uno puede con un eco ver la aorta y ver el índice de velocidad aórtica, y esto está relacionado con la variación en la presión de pulso, y esto lo hemos visto en números masivos de pacientes en metaanálisis, y esta es la mejor manera de evaluar la respuesta del paciente en ventilación mecánica. Si tienen variación en la presión de pulso mayor de 10 a 15%, entonces tenemos un paciente que responde al volumen. Vamos a ver el otro lado del retorno venoso y tenemos aquí colapsamiento de la vena cava superior. Si no tenemos colapso durante la respiración en presión positiva, no respondemos al volumen, y el problema es que las mediciones de la vena cava superior son difíciles porque tenemos que hacer un eco transesofágico. Pero si podemos hacer este eco en los pacientes, la vena cava superior se contrae y esto nos habla que es un predictor excelente de la respuesta. Ahora, cuando usamos esto, aquí tienen un estudio francés que nos dice que hicieron pruebas con pacientes en la UCI y les hicieron la prueba de elevación de pierna pasiva y vieron cuál era la respuesta y vieron cuál de estos nos iba a dar resultados pronosticables. Y aquí tenemos el flujo de la vena cava superior, cambios en la velocidad, todos fueron pronosticadores, pero las características de operador no fueron muy buenas porque fue una gran población de pacientes y muchos de esos pacientes tenían otro tipo de problemas. Nosotros decidimos ver esto con Fabio Garcino y dijimos, bueno, ¿por qué no vemos algo que sea mucho más fácil de medir? Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han colocado catéteres yugulares internos y han utilizado eco para guiar la inserción del catéter en la vena yugular interna. Y si tenemos la pierna con una elevación de 30 grados o ponemos la pierna plana y utilizamos un eco y vemos la vena yugular interna, podemos ver la variabilidad en distensibilidad y la podemos utilizar para ver la respuesta al volumen. Y esto lo veremos en un momento con un reto en el volumen. Entonces aquí veremos nosotros que estamos midiendo la función de la yugular interna y aquí vemos que hay variabilidad en el diámetro de la yugular. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Y esto lo hacemos cada vez que colocamos una línea central. Entonces ustedes ya están familiarizados con esto. Entonces vemos que si ven la variación de la presión de volumen y ponemos la distensión de la yugular interna, fue buena, pero si combinamos esto, estamos cercanos a lo perfecto. Entonces combinamos el colapsamiento de la vena yugular con el retorno venoso y entonces relacionamos el retorno venoso con el gasto cardíaco y vemos que la precisión fue casi perfecta. Xian Matra y Jean-Louis Touboul dijeron, bueno, el problema con el reto del volumen corriente es que tenemos que tener un cambio en la presión intratorácica, si no, no habrá cambio en el retorno venoso. Y diríamos, bueno, normalmente nosotros tenemos personas con un volumen corriente bajo de 6 kilogramos, 6 ml por kilogramos. Entonces tenemos que sí, nosotros podríamos tener una respuesta al volumen si tenemos un volumen corriente suficiente para causar un cambio. Entonces,
Entonces ellos dijeron, vámonos de 6 ml por kilogramos de volumen corriente por un minuto a 8 ml y luego regresamos. Eso no va a dañar a nadie. Y vamos a ver los cambios en variaciones de presión de pulso. Y ellos encontraron que el cambio que se puede medir fácilmente, y aquí vemos la variación de presión de pulso antes y luego después, restaron uno de otro y vieron que había una diferencia. Y si la diferencia es mayor de 3.5, entonces el paciente sí responde al volumen. Y la buena noticia es que no necesitamos un equipo para medir el flujo, sino una forma de onda de la presión arterial. Entonces, con una catéter pueden medir esto. Entonces, en todos estos casos tenemos limitaciones. Tenemos que tener una frecuencia cardíaca constante, porque por la fibrilación auricular y múltiples PVC sabemos que la presión va a cambiar, y esto tiene que ver con el llenado diastólico. Entonces, 20% de mis pacientes tienen fibrilación auricular, lo cual no es bueno. Tienen que tener suficiente respiración con un adecuado volumen corriente, pero también nosotros que cuando tenemos cor pulmonar, esto incrementa la presión también. La alternativa es darles un bolo de fluidos o de hacer la maniobra de levantar la pierna de manera pasiva. Esta prueba fue descrita en 1900 como una manera de ver la función cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hicieron una prueba, escucharon al corazón, vieron si había un soplo, un murmullo mitral, y esta es una prueba que ha sido efectiva desde hace 100 años. Entonces, al utilizar esta prueba, incrementa transitoriamente el retorno venoso. Tenemos una autotransfusión de unos 300 ml de sangre, y tuvimos una colaboración con el doctor Monet y con Jean-Louis Touboul, que para mí fue un honor ser coautor, pero en realidad esta prueba la hicieron ellos en su hospital. Elevamos la pierna pasivamente y utilizamos un Doppler transesofágico para evaluar el flujo aórtico. En este caso, el paciente respiraba espontáneamente con fibrilación auricular. Aquí tienen la elevación pasiva de la pierna y aquí tienen la respuesta al volumen. Si se tiene un incremento de cuando menos 10% en gasto cardíaco, el paciente responde al volumen. Si no, no responde al volumen. Como les dijo Jean-Louis Touboul, si el paciente no responde al volumen, no hay que administrarle fluidos. Y el valor predictivo de esto fue muy elevado. Entonces, con Daniel DeBacker dijimos, o hacemos una prueba de elevación de pierna, y en un documento que se va a publicar la semana entrante en la medicina de cuidados intensivos por estos 3 autores, incluyéndome a mí, hicimos una evaluación de las diferentes pruebas disponibles y cómo interactúan. Y lo que quisiera decirles ahora es que tienen uno de estos dispositivos ya en su UCI, la tienen ya, es decir, no tienen que comprar nada nuevo, ustedes ya tienen el equipo, y los números mágicos son los que ven ustedes aquí. Aquí ven ustedes la diferencia con gasto cardíaco pasivamente con una elevación de 10, y aquí ven que tenemos un delta de 10 donde tenemos un reto de volumen corriente de 3.5 cuando menos. Ahora, ¿por qué debemos ver esto? Pues porque cuando resucitamos a un paciente, su fisiología cambia, y entonces cuando las personas llegan en estado de choque y les administramos fluidos y responden al volumen, 15 minutos después de recibir el bolo de fluido, pueden no responder al volumen ya. Entonces, lo que Len Hernández hizo en el estudio Andrómeda es medir cada hora la respuesta al volumen. Y como ven ustedes, los no respondedores están en naranja, y con resucitación con fluidos, el número de esporas que responden al volumen disminuye. ¿Por qué? Porque les dimos un volumen al que ellos ya no responden. Entonces tenemos que evaluar repetidamente la respuesta del paciente al volumen de fluidos. Aquí tienen cuál fue la gráfica de esto. Otra forma de verlo, y este es otro dato que tomé del artículo que publicamos con Monet y Milbrain, y es que podemos tener un paciente que responde al volumen, pero si seguimos administrando volumen, como les dijo Jean-Louis Touboul ayer, esto puede llegar a ser peligroso en pacientes con cor pulmonale. Pues si les damos más fluidos, puede no ser bueno, incluso si sube el gasto cardíaco. Entonces necesita
pudiéramos evaluar las condiciones subyacentes. Si un paciente puede que queramos dar bajas condiciones de sangre considerando la norepinefrina o la dobutamina, incluso si sabemos que los pacientes responden al volumen. Entonces, las cosas no son blanco o negro. Tenemos que ser un médico. Ahora, ¿por qué vasopresores? Porque la hipotensión debe de reducir el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro. Y esto, desde luego, afecta la autorregulación. Entonces, en cuanto hablamos de flujo sanguíneo a los órganos vitales gastan menos que el gasto cardíaco. Si la presión de perfusión es inadecuada, no importa cuál es el gasto cardíaco, el flujo baja. Entonces, la hipotensión es una emergencia médica y en un gran estudio con más de 8,700 pacientes se demostró que si vemos a los pacientes en choque séptico y los comparamos con todos los demás en la UCI y con una presión arterial media que progresivamente baja, la mortalidad incrementa progresivamente y la lesión renal aguda incrementa. Y es un promedio ponderado, no es nada más de que el paciente sea hipotensivo, es por cuánto tiempo se mantuvo hipotensivo. Aquí tenemos un estado de vasodilatación donde tenemos un incremento en flujo. Aquí tenemos en un órgano con vasoconstricción, entonces ahí necesito más presión. Y digamos que este es el cerebro. ¿Qué sucede si tengo una presión de perfusión muy elevada y empiezo a disminuirla? Pues lo que vemos es que a una presión muy elevada, la máxima cantidad de vasoconstricción no puede evitar una sobrecarga. Y por ende tenemos una hipertensión maligna que causa edema cerebral, porque la presión es demasiado alta como para poder ser restringida. Pero luego tenemos un punto en el tiempo que está entre ese punto que demuestra que incluso si la presión baja, el gasto cardíaco se mantiene igual, y a esto le llamamos la zona de autorregulación. ¿Y por qué se da? Porque el cuerpo reacciona cuando cae la presión sanguínea y causa más vasodilatación para mantener el flujo, o cuando se eleva la presión hay más vasoconstricción. ¿Por qué? Porque lo que se busca es mantener el flujo constante en relación a la demanda metabólica. No tenemos que preocuparnos por eso. Todo de lo que tenemos que preocuparnos es de ese punto, porque estamos por debajo del rango autorregulatorio, estaremos en estado de choque. ¿Y cuál es ese rango? No sé, pero es de aproximadamente 65 ml de mercurios como presión arterial media y es específica para cada órgano, y ese no es el tema de la plática de hoy. Y por último nos pregunto, ¿incrementa el tono, disminuye o se mantiene normal? Si vemos la relación entre el volumen y vemos nosotros una relación de latido a latido, y vemos nosotros que vemos aquí la resistencia, pero desde una perspectiva de fases. Entonces utilizamos esto, y yo ya les mostré esta diapositiva a ustedes el día de ayer. Para la misma presión de volumen tenemos un volumen sistólico que es bajo, y entonces para el mismo volumen sistólico veo la presión arterial y tengo que tener un incremento en el tono arterial. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque si tengo un paciente responde al volumen y es hipotensivo, si yo tengo un tono arterial normal, conforme se eleva el gasto cardíaco, la TA se incrementa y estamos bien. Y ahí estaríamos en pacientes que pueden presentar un choque hemorrágico, pero si presentan un choque séptico, incluso si su gasto cardíaco sube, ¿cuál es el mantra? Presión, flujo, función. Entonces la presión no va a subir, pero el flujo sí, y necesitamos subir la presión. Entonces en estos pacientes necesitamos administrarles norepinefrina, y aquí acuñamos el término de elastancia dinámica. Aquí tenemos la elastancia dinámica para describir la relación entre las variaciones de la presión de pulso y las variaciones
variaciones en el volumen sistónico para describir el cambio instantáneo en presión si se cambia el flujo. La persona está muy constreñida, tiene una presión de pulso significativamente elevada y vemos la variación del volumen sistólico. Aquí tenemos un paciente vasodilatado. Ustedes y yo tenemos elastancia dinámica arterial de 1 a 1.2. Ese es el normal, que es el porcentaje normal. El doctor García demostró que si vemos pacientes en en el choque séptico que son hipotensivos, cuya presión incrementa únicamente cuando administramos fluidos, aquí vemos que no responden, aquí vemos que responden con base en la presión arterial media. La presión media de pulso en relación al volumen sistólico es el índice de choque y tenemos un término donde vemos nosotros una variación en la presión de pulso y lo único que funciona y si tenemos una presión de pulso en una relación de variación con el volumen sistólico mayor de 1, la TA sube. Si no, necesitamos iniciar norepinefrina de manera simultánea. El profesor Sossoni, que es el presidente de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos, muestra aquí exactamente lo mismo. Aquí tenemos la relación mayor de 1. Se puede aplicar esto a ir retirando la norepinefrina. Aquí sí vemos que la presión es mayor de 1. Podemos titular la norepinefrina y muy pocos pacientes van a ser hipotensivos. Si no sabemos qué está pasando, pues bajamos la norepinefrina para ver si son hipotensos. Así de fácil. Entonces, utilizando esto, se pudo retirar la norepinefrina mucho antes. Entonces, tenemos una verdad del monitoreo. Y esta es que ningún dispositivo de monitoreo, independientemente de lo preciso que sea, va a mejorar los desenlaces, a menos de que sea acoplado con un tratamiento que mejore el desenlace del tratamiento. Pero hay una luz en el horizonte y es la resucitación personalizada precisa. Y ese es el algoritmo que es la base de todos los ensayos clínicos de los últimos 20 años. Hacemos una pregunta, ¿el paciente es estable? Y la respuesta es sí o no. Si es estable, ya estuvo, que tengas un buen día. Si no, le preguntamos, bueno, responden a la precarga y ustedes elijan el parámetro de precarga. La respuesta es sí o no. Pero luego decimos, el paciente es hipotenso y tiene una disminución en el tono vasomotor y si hay variaciones menos de 1. Entonces vamos a ver qué sucede. Mi paciente es inestable, sí. Responde a precarga, el 50% va a decir sí, el 50% va a ser no. Pero vamos a asumir que responden a la precarga. ¿Tienen hipotensión con una disminución del tono vasomotor? Entonces no únicamente requieren fluidos, sino además requieren norepinefrina. Pero los otros que son hipotensos, que no tienen pérdida de tono, todo lo que requieren es fluidos. ¿Qué hay con respecto del otro lado? ¿Qué hay con respecto del otro 50%? Si son hipotensos y tienen una disminución en el tono vasomotor, requieren norepinefrina. Esos son sus pacientes en choque séptico y necesitan subirles la norepinefrina porque son vasopléjicos. Pero si están críticamente enfermos y no responden al volumen, pueden ser hipotensos, pero no tienen una disminución en el tono vasomotor. El problema está entre mis dos manos. Está justo aquí. No sé lo que es, pero está justo aquí. Neumotórax, hiperinflación, cor pulmonale, embolia pulmonar, infarto de miocardio, no lo sé. Pero el problema está justo aquí. Y en ese paciente vamos a iniciar dobutamina mientras vemos qué es lo que está pasando con el eco y lo reciclamos. Y con base a esto, un gran metaanálisis de todos los estudios que se han hecho hasta la fecha nos demuestra que hay una mejoría significativa en los resultados, en los desenlaces. Y una de las cosas bonitas acerca de esto, en pacientes adultos admitidos a cuidados intensivos que requirieron volumen aguda de resucitación, hubo una respuesta reducida con menor mortalidad y una reducción de la estadía en la UCI y ventilación mecánica. Y eso se demuestra en las guías para COVID, donde vemos que si no tienen mucha respuesta al volumen, de inmediato empezamos a administrar más norepinefrina
epinefrina. No utilizamos dobutamina en esta situación, pero esto es lo que sucede con nuestros pacientes de COVID. Y les recuerdo que la pandemia todavía no se acaba. Hay que recordarlos. Lo único que sucede es que tenemos mejores antivirales, lo cual está bueno. En conclusión, el monitoreo hemodinámico funcional va a evitar dar fluidos a pacientes no respondedores, va a permitir una resucitación personalizada con fluidos y vasopresores y va a disminuir la mortalidad, el tiempo en la UCI y eventos no deseados. Muchas gracias.